Evangelio de Juan capítulo 6, ahí, versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ni con el salario, 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Padre, permítenos poder, con el auxilio de la Escritura y del Espíritu, poder captar los niveles a los que tú nos expones, poder captar los planos, el plano en el que tú te mueves, el plano en el que tú sabes lo que tienes que hacer, y el plano nuestro que no sabemos, que no vemos, que no entendemos, que no podemos, pero que iluminados por tu palabra podemos, de alguna manera, por tu Espíritu Santo, entender lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Un poquito chillón está todavía. Hemos venido a través de la palabra preparando el corazón, no solamente de los líderes que van a subir a la cumbre, sino de toda la congregación, con el tema del discernimiento. Porque el discernimiento es la oportunidad que tenemos para poder entender lo que Dios está armando, lo que Dios está tejiendo en medio de esa normalidad en la que nos movemos nosotros, y que a veces no visualizamos con claridad qué es lo que Dios está pensando. Hemos venido hablando de los planos, el plano divino y el plano humano. Venimos hablando del plano, decíamos el día jueves, el plano de lo que Dios ha decidido, el plano de lo que Dios estableció, y el plano humano en el que nosotros vivimos nuestra cotidianidad en medio de todas las contradicciones humanas, en medio de todas las necesidades, en medio de ese mundo de aspectos cotidianos que nos embargan, que nos llenan, y que tenemos que tomar decisiones, tenemos que responder, tenemos que actuar, tenemos que reaccionar todos frente a nuestra familia y sus necesidades, frente a nuestras enfermedades, frente a nuestros compromisos, frente a las cosas que tenemos que cubrir y a veces no nos alcanza, frente a las problemáticas en la casa, frente a situaciones de los hijos, frente a problemas en el trabajo, frente a los procesos académicos, frente a preguntas respecto al futuro, qué es lo que viene, qué nos depara, cómo vamos, frente a dilemas que nos presentamos, frente a miedos. Todo eso que llamamos vida, todo eso que es existencia humana, nuestra cotidianidad, nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que plantearnos reacciones, tenemos que plantearnos respuestas. Pero lo que nos ha enseñado la Escritura y lo que nos está enseñando la Escritura es que en ese mundo operativo de conflictos, necesidades y realidades humanas, en ese plano humano también hay un plano divino, hay un plano de Dios. Y en ese plano de Dios
Dios también está tomando decisiones. Dios también está preparando realidades. Dios también está tejiendo oportunidades. Dios está armando allí propuestas, está armando futuro. Yo sé bien, dice Dios a Israel, yo sé bien los planes que tengo para usted. 29, yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Dios sabe, pero aquí estamos nosotros y estamos en esa lucha y en esa búsqueda, queriendo encontrar rumbos, queriendo hallar salidas, queriendo construir oportunidades, queriendo aprovechar los tiempos y los espacios, y a veces no sabemos ni siquiera qué nos deparará este año. A veces no sabemos cómo enfrentaremos algunos desafíos. Estamos en el plano humano donde muchas veces no sabemos, no podemos, no tenemos. Ese es el plano humano. No sabemos, no podemos, no tenemos. Y ante eso hay un mundo de exigencias. Tenemos que hacer cosas que la realidad nos reclama y no podemos. Debemos cumplir con ciertas obligaciones y no tenemos. Hay presiones y no sabemos qué vamos a hacer. Y estamos en esa lucha, en esa tensión, en ese conflicto. Pero hay otro mundo, que es el mundo de Dios, donde Él sabe de qué tenemos necesidad, donde Él sabe qué es lo que Él está armando, creando, tejiendo. Pero Él sabe y yo no sé. Él tiene y yo no tengo. Él puede y yo no puedo. ¿Cómo armamos ese puente? ¿Cómo accesamos a ese plano divino para que en estas conflictividades y en las presiones que vivimos no cometamos las locuras de tomar caminos que nos generen conflictos, distanciamientos, que en lugar de ir saliendo del embrollo no nos vayamos enredando más? ¿Cómo poder accesar a esa información divina para que en medio de esas tensiones terrenales, históricas, existenciales, podamos ir encontrando paso a paso nuestro éxodo, nuestra salida hacia la tierra que Dios nos tiene, y no quedar en cautividad para siempre? Pero depende de las opciones que tomemos, las actitudes que desarrollemos, las decisiones que emprendamos. Depende de la manera en que decidamos marcar el camino. Y en ese mundo de decisiones es que vendrá, como decía el jueves, nuestra ruina o nuestra victoria. Y definitivamente lo que Dios desea es nuestra victoria. Pero tenemos que aprender a construir, a tomar ese puente que nos conecta con el mundo de Dios. Cuando hay una separación de esos dos planos y no hay una intención, una búsqueda, una iniciativa de querer entender esos planos, de querer, diríamos, unificar ambas realidades, de modo que lo divino ilumine mis contrariedades humanas y que, iluminados por ese Dios, podamos encaminarnos de manera segura, firme, hacia aquello que Dios ha preparado para usted y para mí, hermanitos. No vamos a la deriva. Dios, yo sé muy bien, dice Dios, los planes que tengo para ustedes. Eso dice
Jeremías 29:11. Yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Ahora, pero ¿cómo me dejo guiar por los planes de Dios en medio de mis planes? En medio de, déjame, dijo, en medio de mis conflictos, en medio de mis deseos o anhelos. ¿Cómo dejo que los planes de Dios se sobrepongan a los míos? Y ese es el plano del discernimiento, donde decidimos descubrir que por encima de lo que me conviene, según mi mente, por encima de lo que me gusta, según mi naturaleza humana, está lo que Dios ha preparado para mí. Y lo que Dios ha preparado para mí siempre será mejor de lo que yo creía que me convenía, siempre. Y será mucho más rico de lo que yo quería que era rico. Lo que Dios tiene es perfecto, es completo. Pero no es fácil, hermanos. Este es el dilema de la vida cristiana. Este es el dilema del evangelio. El evangelio no es afiliarme a una iglesia ni a una religión. No, hermanos, eso olvídenlo. Nos reunimos en la iglesia porque compartimos la buena noticia. Pero aquí no los uniformamos en una religiosidad. Betania no es eso. Se los hemos dicho desde siempre. Aquí no es que venimos a adquirir un patrón, a formar un gueto. No. Aquí venimos porque queremos oír la buena nueva de Jesús, la noticia de Jesús, el evangelio. Un evangelio que nos ayuda a entrar en el camino de la vida hacia lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios ha preparado para usted. Para usted, hermanito. Para usted y para su familia. Eso es que dice, yo sé los planes que tengo para usted, dice el Señor. En el embrollo de tu familia y en ese enredo que te sientes, Dios ha preparado planes para ti. Planes de esperanza, dice Jeremías. Planes de bendición. Y la buena nueva es entrar a cómo entender esos planes. Cómo entrar en ese caminito. Cómo entrarle al camino de los planes de Dios. Ese es el evangelio. Para llegar a nuestro reposo, para llegar a nuestra plenitud, para llegar a lo que verdaderamente Dios ha diseñado en su Hijo Jesucristo. Y ese es todo el tema del discernimiento. El discernimiento es la búsqueda de accesar a esa comprensión que tiene Dios y poder traer a nuestra humanidad, poder traer a nuestra existencia, poder traer a la complejidad de nuestra vida esa comprensión divina, esa sabiduría divina, ese entendimiento divino, esa manera en que Dios está armando las cosas para que esto humano se acerque a lo divino y que podamos participar de lo que Dios ha preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. En esa línea tomamos este pasaje de la Escritura, porque aquí se nos señalan los planos. Aquí está el plano humano y al igual que el día jueves, y para que usted aprenda a distinguir en la Escritura los planos humanos del plano divino, usted debe captar en la lectura del texto, en el relato, lo que aparece. Mire, versículo 5. Juan viene narrando la historia de la multitud que se le acerca a Jesús. Viene narrando que mucha gente lo seguía y Jesús subía a una columna, faltaba un poco para la fiesta y sigue narrando y dice: cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia él. Esa es la realidad de Jesús.
la de los discípulos, el momento que están viviendo. Y Jesús se le acerca a Felipe y le dice: ¿dónde vamos a comprar pan? Y el griego traduce literalmente como lo leí al principio de la lectura: ¿de dónde? Así dice el griego: ¿de dónde? Y me gusta esa traducción directa porque es lo que muchos de ustedes responden cuando les preguntan acerca de su futuro. ¿Qué dice usted? Ay, ¿yo de dónde? ¿No lo he dicho alguna vez? Mire, y este local es suyo. Ay, hijita, ¿y yo de dónde? Y este negocio es suyo. Ay, ¿y yo de dónde? Esa es la manera en que a veces respondemos para hablar de nuestras insuficiencias, de nuestras incapacidades, de nuestras pequeñeces. En esa complejidad de la vida se proyecta una mentalidad: ¿y yo de dónde? Y vas a traer más mercadería. Ay, ¿y yo de dónde? ¿Y cómo vas? ¿Ya te vas a graduar? Ay, ¿y yo de dónde? ¿Y ya tenés para tal cosa? ¿Y yo de dónde? Esa es la pregunta de Jesús. En el plano humano, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? El versículo 6 ya no es parte de la narración, no es parte de la historia, no es parte del escenario humano. El versículo 6 ya es otro plano, ya es algo que no entiende, que no sabe Felipe, que no saben los discípulos, no sabe la multitud. Es el plano que solo interpreta el autor en términos espirituales. Él logra discernir, él logra entender, y entonces introduce como un paréntesis que usted puede omitir el paréntesis y puede seguir leyendo en el versículo 7 y la historia continúa sin ser alterada. Leamos del 5 al 7 omitiendo el 6. ¿De dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Felipe responde: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y el texto griego dice así: ni de 200 denarios, dice el texto griego. La NBI ha traducido ni con el salario de 8 meses, porque ese es el salario de 8 meses, 200 denarios. Entonces, en el griego hay una equivalencia. Jesús pregunta: ¿de dónde vamos a comprar? Y Felipe responde: ni de 200 denarios podríamos comprarle pan a esta gente. Es que Jesús pregunta ¿de dónde? Y Felipe responde: de dinero no podemos comprar. La respuesta de Felipe apunta al dinero. La pregunta de Jesús no apunta al dinero. La pregunta de Jesús no se refiere a dinero. Jesús pregunta: ¿de dónde? Él habla de un lugar. Y se esperaría que en el plano terrenal aprendamos a discernir en el plano espiritual cuál es ese lugar. Para Felipe, como para muchos de nosotros, ese único lugar de donde podemos comprar es del dinero, que es lo que nos pasa a todos nosotros.
Y lo que el evangelista quiere señalarnos en ese paréntesis que abre el plano espiritual, en el versículo 6, es para que allí entremos a un mundo que no es el de Felipe. Cuando creemos que el único lugar del que podemos sacar comida es el dinero. Es lo que la mentalidad humana nos tiene a nosotros enseñados. El único lugar del que yo puedo obtener lo que necesito es el dinero. ¿No es esa la premisa que llevamos todos bien arraigados dentro de nosotros? ¿No es acaso esa la mentalidad que tenemos bien cimentado en nosotros? Felipe no se pone a pensar en otras alternativas, no, él piensa en el billete. No hay dinero, no hay comida. Es la ecuación. Solo hay comida en el dinero. Y entonces, ¿qué necesito? Un camino que me lleve al dinero. Necesito un sendero que me lleve al dinero. Lo que Jesús nos quiere enseñar esta mañana es que hay otro lugar. Hay otro lugar en el que podemos saciar nuestras necesidades mucho más de lo que nos dé el dinero. Porque dice en el versículo 13, así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Comieron, se saciaron, ¿y qué? Y sobró. Cuando aprendemos a encontrar el dónde está mi provisión, tendremos hasta de sobra. Con el dinero, dice Felipe, ni con 200 denarios. Fíjese bien, la lógica del dinero. Ni con el dinero que, versículo 7, ¿qué dice Felipe? ¿Alcanzaría el dinero? No podríamos comprar ni siquiera un pedacito. O sea, ni siquiera estaba hablando que podríamos comprar para saciarnos, no. Solo para medio matar el hambre, ni siquiera para medio matar el hambre, dice Felipe. Ni siquiera para medio matar el hambre podríamos comprar con el dinero. Entonces hay un contraste en el relato entre lo que podemos obtener cuando aprendemos a llegar al lugar de Dios, que ese lugar es provisión generosa que hasta sobra. Sobraron 12 canastas y se hartaron a más no poder. El texto dirá, se saciaron. La antigua versión dice, se hartaron, así como usted queda, ya no quiero ver, pero no, estoy a reventar. Así quedaron. Y todavía sobró. Cuando aprendemos a encontrar el dónde de Dios, nos saciamos y nos queda. Cuando nos vamos en la lógica del dinero, no alcanza ni para comer, ni para comprar un trocito de pan que en medio nos mate el hambre. El contraste entonces es: el dinero nunca nos va a dar la plenitud. Cuando sabemos encontrar en Dios
el lugar de nuestra provisión, habrá saciedad y habrá de sobra. Pero no es fácil. Eso sí es fácil, pero no es fácil. No es fácil saber encontrar el lugar. ¿Y cómo encontrar el lugar? Esa es la clave del versículo 6. Ese justamente es el aporte espiritual de ese paréntesis, de esa nota, diríamos, de esa frase que introduce el autor. El autor ahí introduce la clave para que nosotros, a diferencia de Felipe, tengamos la oportunidad. El versículo 6 es la ventanita que me provee el Espíritu para poder entender lo que Felipe no pudo captar. El versículo 6 es el regalo del Espíritu para poder entrar a ese plano divino en el que podamos entender el misterio para accesar al don de Dios. El don de Dios. Y ya sería el colmo que, teniendo el auxilio de la Escritura, en este versículo 6 que nos señala, seamos todavía más duros y tercos que Felipe, ¿verdad? Y quiero decirles que aún auxiliados por la Escritura, podemos estar empeñados esta mañana a seguir en el plano humano, desligados del plano divino. Porque a veces tenemos oídos, pero no oímos, ojos, pero no vemos, cerebro, pero no entendemos. Porque estamos embotados, dice Jesús. Estamos embotados. Ese embotamiento, cuando usted está embotado del estómago, no quiere comer nada, todo lo que come lo bota, no puede recibir nada, está obstruido, no puede recibir nada. Así como su estómago se embota y no puede recibir nada, también nuestro entendimiento se embota. Nos cerramos, nos bloqueamos, nos negamos, nos resistimos y necesitamos una purga. Así como las abuelas le metían las purgas, ¿va? ¿Se acuerdan? Un aceite horrible que uno casi vomitaba, ¿va? El aceite de bacalao, ¿se acuerdan? Vení, hijo, la purga, estás embotado, ¿va? No, me ese volado, con solo olerlo uno ya sacaba las tripas, ¿va? ¿Qué más le daban para la purga a usted, hermanito? ¿Ah? ¿Qué más le daban a la purga? Sal inglesa, ¿con qué, hermanita? Solo. ¿Qué más? ¿Qué más le algo, tortilla molida, quemada, ¿va? ¿Qué más le metían? Algunos hasta negritos quedaron del carbón que tanto le metieron, solo embotados pasaban, ¿va? ¿Qué más le metían para la purga, hermanitos? O sea, solo cosas nada agradables, ¿va? Pero, mande, el aceite con ajo quemado. ¿Para qué? No. Ah, va. ¿De boquita o qué? Ah, va. Entonces, pero había una cosa. Habían unas purgas tan efectivas, ¿va? Que de verdad su estómago se nivelaba y usted volvía otra vez a recibir y a digerir, porque el embotamiento es que usted no puede procesar nada, no le da. Necesitamos purgas espirituales también, hermanitos, para aprender a procesar esa iluminación divina, recibirla, procesarla y beneficiarnos
Y el versículo 6 es esa ventanita del plano divino que el autor nos abre. Y dice, esto lo dijo solo, ¿para qué? Para ponerlo a prueba. Felipe no lo sabe. Como tampoco sabe usted esta mañana las cosas que Dios le dice solo para ponerlo a prueba. Fíjese bien. No sabemos. No sabemos que Dios me dice eso, pero quiere ponerme a prueba. Me lo dice solo para ponerme a prueba, para ver cómo respondo, cómo reacciono, con qué le salgo. Como dice el Deuteronomio, para saber qué hay en tu corazón. Y a veces Dios nos mete en unos enredos solo para ver cómo le salimos, solo para ver cómo le respondemos, solo para ver cómo reaccionamos, qué cara hacemos. Es como cuando Abraham está feliz con su adolescente Isaac, que ya camina, ya carga, ya reflexiona, ya no es un niño, es un muchacho. Y Abraham está feliz, es su promesa. Salió de Ur de los Caldeos anhelando algo así. Esperó 25 años, más 15 que tuviera el muchacho, eran 40 años. Y después de 40 años ahí, feliz de haber disfrutado tanto a Isaac, Dios sale y le dice, mira, ofréceme al joven en sacrificio, al lugar que yo te mostraré. Porque así es Dios siempre, nunca nos dice todo. Abraham le dijo, salí de aquí al lugar que yo te mostraré, y así es. Y hoy le vuelve a decir, como al principio, como hace 40 años, entrégame lo que te he dado al lugar que yo te mostraré. Y esa indefinición de qué lugar es, a muchos nos paraliza, porque queremos saber exactamente todo. Y si no, no movemos un pie. No. Dios me da una orden, no me dice todo, y ya queda en mí. Esa es la fe. La fe es que Dios deja en nuestras manos el desenlace de nuestra historia. El camino de la fe es que Dios deja en nosotros cómo se va a resolver el camino, cómo se va ese embrollo que tenés, cómo se va a desmanear. El camino de la fe es que eso está en tus manos. El camino de la fe es que Dios te entrega la posibilidad que tú decidas cómo vas a resolver, a desatar ese nudo de lo que estás viviendo. Y para eso Dios aparece en nuestra vida y nos pone ante dilemas. Este es el asunto. Ante disyuntivas. El camino hacia la promesa no es con garantías, no, son disyuntivas. Usted no sabe. Tiene A y B. A lo lleva a su promesa y B al desierto, a la ruina. Pero Dios le dice algo. Yo quiero esto, le dice Dios. Y es difícil para usted, porque eso que Dios quiere le plantea
desafíos, le plantea seguridades, le plantea opciones, le toca ciertas cosas en las que nos sentimos bien, en las que nos sentimos cómodos, en las que nos sentimos seguros, protegidos, estables, y no las quisiéramos mover porque estamos bien. No las quisiéramos tocar porque estamos bien allí. Y justamente Dios aparece para tocarme ese mundo de cosas en las que yo me siento bien. Ese mundo de cosas en las que yo me siento seguro. Ese mundo de cosas en las que yo siento que estoy estable. Ese mundo de cosas en los que yo me siento que estoy bien. Y de repente llega Dios y me las remueve. Y entonces allí viene la disyuntiva. Que lo que Dios me dice me implica que prácticamente debo remover mi presente, desarmar mi presente, replantear algunas seguridades que tengo. Y entonces el corazón, como cuando le ponen sal a la leosa, ¿va? Comenzamos a retorcernos. No, Señor, pero es que no, Señor. ¿Y por qué no me decías algo que sea fácil de creer? ¿Por qué que sea fácil de elegir? ¿Por qué no me planteas algo que no me implique ser removido de esto? Y es ahí donde Abraham aparece con esa determinación que yo le digo al Señor, no sé de dónde Abraham sacó semejante cosa, pero yo sí quisiera eso. Yo sí quisiera poder que tú digas algo y yo de manera automática como resorte no discutir, no negociar, no estar dime qué te diré, sino levantarme muy de mañana como Abraham al día siguiente, tomar a mi hijo, tomar la leña, el cuchillo y vámonos. Esperé 40 años, hoy Dios me lo quita todo. Empiezo de cero. Todo lo que era mi alegría, mi seguridad, mi paz, mi plenitud, mi realización, lo que siempre había anhelado, Dios lo quiere de regreso. Bueno, démosle. ¿Cómo hace eso Abraham? ¿Cómo vive el plano divino tan definido en el plano humano? ¿Cómo es capaz que la voluntad de Dios sea para él lo decisivo frente a lo que él ama? Y como Dios tiene ese sentido de tocarnos lo agudo, ¿verdad? Todavía le dice a Abraham, dame a tu hijo. Ya con eso es un golpe, tu hijo. A tu único, le agrega. Es como que le pone más limón en la herida. Ya le puso sal, hoy le pone limón y ahora le va a poner chile. Al que amas. O sea que Abraham ha recibido el dolor más grande. Pero se levanta al día siguiente temprano sin discusión alguna. Eso tenemos aquí. Hay una crisis, una necesidad. Hay muchísima gente y no hay alimento para nadie. Y Jesús, para poner a prueba a Felipe, ojo, para poner a prueba, ¿en qué momento Dios te va a poner a prueba, hermanito? En el momento de tu mayor necesidad. En el momento
de tu mayor adversidad. Tras que estás en una situación difícil, Dios todavía se acerca para poner más. Pero en esa prueba que aparentemente te va a golpear más, en esa prueba viene tu salida. En esa prueba es la ventanita que Dios te abre. Esa prueba es el acceso divino para que veas cosas que tus ojos no han visto. Es la prueba, la ventana para entrar al mundo de la Biblia. Hay una diferencia entre leer la Biblia como una cosa informativa y otra cosa es leer la Biblia para caminar en el mundo de la Biblia. Hay quienes leen la Biblia pero no entran al mundo de la Biblia. Hay quienes conocen la Biblia como los fariseos. ¿A dónde van a hacer? Pues en Belén. Pero no entran al mundo de la Biblia. Porque el mundo de la Biblia también es hoy. Cuando hablamos del mundo de la Biblia, no hablamos de lo que ocurrió en la Biblia, no. Estamos hablando de la manera que en la Biblia se resuelven las cosas. Cuando hablamos del mundo de la Biblia, estamos hablando de la manera en que Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés se entendieron con Dios para ver cosas grandes y maravillosas. ¿Y por qué nos cuesta ver lo que vieron los hombres de la Biblia? Porque no aprendemos a caminar como ellos caminaron con Dios. Sabemos cómo ellos caminaron, pero no hemos entrado a ese camino que ellos entraron, porque no queremos participar, no queremos entrar en la prueba, no queremos entrar en la puerta, no queremos entrar en la ventana, porque esa prueba me exige recomponer una serie de cosas en mi mente y mi corazón. Me exige decidir, me exige elegir, me exige sacrificar, me exige emprender, me exige replantear seguridades. Por eso la fe es bien tensionante. La fe no es relajante, hermanitos. No. La fe es bien tensionante. Yo le decía hace años, postrado en la cama, en una crisis que tuve de salud, y estábamos tratando con Dios. Ya se los he contado alguna vez, no contaré los pormenores, solo este punto. Yo le decía a Dios: Señor, ¿y cuándo llegará ese día que yo tenga todo para cubrir los compromisos ministeriales? Que no tenga aquella inquietud, Señor, ay, ¿y qué vamos a hacer para pagar esto? ¿Y qué vamos a hacer para lo otro? Señor, yo quisiera llegar a ese día en que solamente tenga que esperar la fecha para ir pagando y no aquello de decir, ay, ya viene el 15 y ya es del 12 y usted está que no aguantaba. ¿Cuándo, Señor, vamos a llegar a eso donde yo ya tenga y no estar con esta angustia, esta angustia? Y claro, era porque yo quería tomar un camino que en apariencia me daba esa seguridad. Yo quería tomar un camino que en apariencia pues me iba a dar sin estarme preocupando. Y yo quería ese camino y Dios me decía no. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y entonces Dios me hizo una pregunta: ¿y vos querés el camino de la fe
o el camino del dinero, ¿va? Claro, mi respuesta inmediata fue la fe. Y Dios me dijo, bueno, la fe así es. La fe es angustia, la fe es tensión. No hay garantía de nada, de nada. Usted no tiene garantía de nada. Cuando Dios le dice, haceme esto, usted lo hace y no tiene garantía de nada. De nada. Es más, uno siente que hasta está perdiendo aquello que Dios le pide. Pero así es. Por eso Jesús dice, el que la pierde, la gana. Pero cuesta entender eso. Cuesta. No es fácil. Y la prueba es ese desafío en la que Dios me quiere dar acceso a un mundo que no conozco. Pero no todos pasamos la prueba. No todos entramos al mundo de la Biblia porque cuesta. No todos entramos a esa manera en que Dios quiere traer a nuestra vida realidades que yo en este momento ni imagino. Realidades a tu vida que tú en este momento estás diciendo aquí, ¿y de dónde, Señor? ¿Y yo de dónde? Tú estás diciendo respecto a lo que anhelas y deseas, Señor, ¿y yo de dónde? ¿Te sientes atado, insuficiente, incapaz? No miras ni por cerca cómo saldrás de eso. ¿Cómo alcanzarás? ¿Cómo llegarás? ¿Cómo coronarás? Ni por cerca. Pero hay algo maravilloso en el versículo 6, que es la segunda parte. ¿Qué dice? Él ya sabía lo que iba a hacer. En tu crisis, Él piensa por un momento en tu problema. Piensa en tu enfermedad. Piensa en tu necesidad. Piensa en tu proyecto inconcluso. Piensa en ese vacío que tienes. Piensa en ese conflicto de la familia. Piensa en la tormenta que atraviesas. Piensa en esa gran multitud y que no tienes. El texto dice, Jesús ya sabe qué es lo que va a hacer en eso que tú estás viviendo. Él ya sabe lo que va a hacer, porque Él siempre tiene algo para hacer en nuestra situación. Siempre, iglesia. La pregunta es si seguiremos el camino que Él nos propone. Él sabe, y lo sabe desde siempre, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. Planes de paz y de prosperidad, dice la palabra, a fin de traerles esperanza y un futuro. Él tiene sus planes.
Y estamos agobiados porque no salen mis planes. Parecen enredarse más. Pero Dios llega siempre y te dará una palabra y te dice que harán algo. Y en eso que Dios te dice, que busca replantearte cosas, en eso, ahí va tu salida. Ahí va tu salida. Cuando Elías llega donde aquella viuda de Sarepta y la mujer andaba recogiendo unos leñitos allí, le quedaba un poquito de harina, un poquito de aceite. Y Elías llega con dos palabras medio problemáticas, va. Primero llega pidiendo de lo que no hay. Son 3 años de sequía. No hay agua. ¿Y qué llega pidiendo él? Agua. Así es Dios. Así es Él. Para ver cómo respondes. Para ver qué reaccionas. Te pide de lo que más te hace falta. Te pide de lo que más valoras y cuidas. ¿Qué está cuidando la gente en sequía? El agua. Es el tesoro. Vale más que el dinero. Con dinero no van a beber agua. No se bebe el dinero. Dios siempre llega y pide tu tesoro. Siempre. ¿Y sabes por qué pide tu tesoro? Porque donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Y Él quiere que tu corazón esté en Él. Por eso pide tu tesoro. Le pide a la mujer su tesoro, el agua. Y la mujer va presta a traer el agüita y agrega una palabra más. Elías, ay, mira, y ya que me vas a traer agua. O sea, aquello de, ¿quiere un cafecito? Sí, pero con choricito, huevo, guacamole, frijoles molidos, queso, crema. Oh, algo más, va. Algo más le pide el hígado. No solo le pide lo que valoras. Mira, ya que vas para la cocina, prepárame un pancito ahí. Ay, mi Señor, le dice la mujer, si justo en eso andaba recogiendo unos leñitos porque tengo un puchito de harina, un poquito de aceite y andaba recogiendo leñitos para preparar el último pancito y comérmelo con mi hijito y después morirnos de hambre. Los planes de esa mujer. Y Elías le da la segunda palabra. Bueno, anda, pero primero me traes a mí. Dura, no es fácil, eso no es fácil. Cualquiera diríamos, qué desgraciado más vividor, va. Es que ese pastor es un mañoso. Ahí está la pobrecita. Ya se va a petatear y llega el chucho. Y con la gran paja, así dice el Señor. Gran paja, la tripa es. Y cómo esa mujer creyó, me cuesta entender eso. Porque ni siquiera era israelita, pues. Era una pagana.
Y le va creyendo al mentado Elías. Porque le dice, así dice el Señor, no se acabará tu harina ni tu aceite. Y la mujer le cree. ¿Le cree? Y ya usted conoce la historia. No es fácil. Es que el camino de los hombres y mujeres de la Biblia no es fácil. Pero es el camino para ver a Dios hoy haciendo las cosas que hizo ayer. Es el camino para saber que Dios no es una pieza de museo, no es arqueología, no es prehistoria. Dios es presente. Dios es actualidad, presencia activa para traer vida hoy. Pero hay que responder como respondieron los hombres de la Biblia. Pero si estamos ahí, encerrados en nuestras cositas, envuelto en mi tesoro y siendo yo el primero y no Dios, entonces los planes que tenemos nosotros como la viuda, no, mire, solo voy a comer esto y hasta ahí llego. No, fíjese que solo voy a vender esto que tengo y hasta allí voy a llegar. No, hermanito, tú no sabes. No, mire, solo voy a hacer este trabajito y voy a cerrar, fíjese, porque no me está dando. Hermano, en ese momento Dios llegará a tu vida con una palabra que te va a poner en crisis, en disyuntiva. Pero oye bien, si tomas la palabra y la haces tuya, te vas a saciar y te va a sobrar. Créelo. Y tú vas a ver que donde creías que estabas perdiendo, tarde o temprano Él se despertará por ti y hará próspera tu morada. Pónganse de pie, hermanitos, encomendémonos a Dios. Padre, no es fácil entender el camino para que abunde y sobre. El camino de la sobreabundancia, que sobre y abunde. Aquí estamos ahora los Felipes, los Andrés, en medio de un mundo de estrecheces, de necesidades, de inseguridades, de disyuntivas en la vida. No sabemos de dónde. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá tu socorro, iglesia? Viene del Señor. Tómate de Él, acércate a Él, síguelo fiel. Lo que Él te diga, lo que Él quiera, lo que Él te pida, donde Él te envíe, es Él y su palabra de vida. Si hoy atraviesas una situación donde te preguntas ¿de dónde yo? Dios te dice de mí. Yo soy tu lugar. Yo
soy tu lugar. Yo ayer, yo hoy, yo por siempre, dice el Señor. ¿A qué pues me compararéis?, pregunta el profeta. Vean todo lo que he hecho. ¿Acaso no de mi mano salieron todo lo que existe? Soy el mismo, dice el Señor, soy el mismo. Yo no cambio. Pero hay que entrar a caminar con Dios, que es mucho más que ir a la iglesia. Venir a la iglesia solamente es la comunidad donde somos instruidos hacia algo mayor, que es caminar con Dios. Pero hay que dar ese salto que nos cuesta. Padre, que todos nosotros aprendamos a entrar al mundo de tus planes, al plano de tus propósitos, porque allí vamos a encontrar todo lo que mi casa necesita, todo lo que mi negocio necesita, todo lo que mi vida necesita, todo lo que nuestra alma anhela. Hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Evangelio. Quiero ver a este pueblo entrando a su reposo. Que nadie deje de alcanzar su reposo. Dales fe y dales obediencia. Danos fe y obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Salúdense, amados. Dios me les bendiga.